Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Hoy vamos a hablar de lo que contamina al hombre. Otra enseñanza del Señor Jesucristo. Pastor, buscas Mateo 15 del 1 al 20. Tu fidelidad es grande. Vamos a adorar, aleluya. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Te damos gracias, aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a entonar una vez más, adoremos, aleluya, gloria al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, Señor. Te damos gracias por tu inmensa fidelidad. Amén, aleluya, gloria al Señor. Puestos en pie, vamos a estar orando por la palabra, por el mensaje. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre Celestial. Tú sabes de que tenemos necesidad. Padre bueno, te pedimos que la palabra que se va a leer en esta mañana y se va a explicar sea una palabra revelada, una palabra que transforme nuestras vidas, nuestra manera de pensar, de hablar, Señor. Padre bueno, queremos, Señor, que tu Espíritu Santo, que eres el Maestro por excelencia, nos enseñes y no permitas, Señor, que olvidemos esta palabra. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Amén y amén. Escuchemos todos puestos en pie. Quiero que lean Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 20. Amén. Y leemos desde el título, pastor. Amén. Lo que contamina al hombre. Mateo capítulo 15. Dice la escritura así: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre,
es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Amén, gloria a Dios. Se pueden sentar. Para facilitar la comprensión, ¿qué es contaminar? ¿Qué contamina? Algo que se va a ensuciar, se va a penetrar y se va a pudrir. Contaminado es. Y aquí no es cualquier cosa lo que se está contaminando, sino es el cuerpo humano, el corazón. Pero yo les he recordado que cuando la palabra dice corazón, no es este músculo, ¿verdad? No es el corazón con las 4 cavidades, con las arterias y las venas, porque somos tripartitos. Tú y yo tenemos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Y entonces está diciendo lo que contamina al hombre. Y las primeras 9 versículos, el Señor Jesucristo le recuerda que es pura tradición de hombres. ¿Será que solo pasaba en el antiguo tiempo o estará pasando en la actualidad? También pasa. Pasa porque empieza a volverse algo repetitivo, como pasaba allá. Ellos tenían que lavarse las manos no una vez, sino muchas veces. El versículo 2 dice: porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. La palabra clave aquí es tradición. La tradición no se puede volver doctrina. No podemos con la tradición, con la repetición, anular las ordenanzas de Dios. Y entonces el versículo 3 dice: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantan el mandamiento de Dios? Por vuestra tradición. ¿Qué es una tradición? Pasa de una generación a otra. De la abuelita le enseña a la hija, y la hija a su mamá, a su hija futura que va a ser futura mamá. Entonces coge el pescado, lo pone aquí y le corta la cabeza y le corta la cola.
porque no le cabía. Pero entonces le enseña a la hija y la hija le corta la cabeza, le quita la cola. Y ya la hija más joven le dice, mamá, pero ¿por qué le cortas la cabeza? Ah, no sé. Así me enseñó mi mamá. Ve y le preguntas por qué, pues porque en esa época el sartén era pequeño y no habían más grandes, pero ahora sí cae. Pero nos quedamos cortándole la cabeza y cortándole la cola, sin saber por qué. Así les pasaba en esa época. Se bañaban las manos, venían de comprar, se bañaban las manos. Volvían a salir, se bañaban las manos, no podían comer. Y aún ellos son así, aún ellos son así. Para comer tienen una cantidad de rituales, pero esa tradición no puede terminar anulando el mandamiento de Dios. El versículo 4 dice, porque el Señor Jesucristo, en mi Biblia está en rojo, no sé si ustedes tienen esas Biblias, dice el Señor Jesucristo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. ¿Qué pasó? Le voy a pedir el favor que vaya al pastor que vaya buscando Éxodo 20:12. Ellos empezaron a cambiar el orden que Dios había dado. Y entonces le dijo, no te preocupes, Luis Vicente, trae tu diezmo y trae tus ofrendas aquí y le dices a tu papá y a tu mamá que no le vas a ayudar porque esto es para la iglesia, para que puedan estar los diezmos y las ofrendas. ¿Eso dice la palabra? No. Doctrina de hombres, la cambiaron para tener más diezmos y más ofrendas. Y entonces invalidan el mandamiento de honrar a padre y madre. Por supuesto que hay que diezmar, ya les voy a explicar más adelante, pero no hay que invalidar y quitar el mandamiento de honrar a papá y mamá. ¿Qué dice Éxodo 20:12? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Éxodo 20:12. Está escrito desde hace miles de años. El mismo Dios le dio el mandamiento a Moisés, fue escrito. Y entonces tenían una tradición, doctrina de hombres queriendo abolir el mandamiento. Pero ¿para qué nos dice eso? ¿Por qué estamos en el tema de contaminar? El Señor Jesús les estaba dando a entender. Hay una hipocresía que se ve en el versículo 7. La hipocresía humana. Ya vimos en el primero la tradición humana que quiere invalidar el mandamiento de Dios. Ahora vamos a ver la hipocresía humana. Dice el versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando, aquí, por favor, ayúdenme a leer todos, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En la versión que tengo aquí abierta, en el 9 dice, en Telea, de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Clarísimo, ¿no? ¿Quiénes se inventan reglas? Los hombres. Pero dicen que, hipócritamente, el Señor dice, mentiroso Satanás. Por eso
Antes de empezar, oramos para que el Espíritu Santo sea el que nos revele, no lo que está hablando la hermana Elizabeth, que entendamos la palabra. Doctrinas de hombres, y no porque, y entonces dice, no, pero es que tiene que usar la falda. En el concilio lo tenemos, pero eso no es doctrina, eso no está aquí, lo tenemos como una guía, como cuando usted entra a un colegio, le dicen tiene que usar falda y aquí hasta debajo, ok, pero eso no es doctrina, tenemos que aprender. ¿Qué pasa? Se vuelven cosas de hombres que se imponen. Hubo una vez que nos visitó la pastora Zoraida Mazonet en Madrid y déjeme decirle, no sé si usted ha visto aquí en la Gloria a las 3 de la mañana qué temperatura hay. ¿6 grados? ¿Por ahí? 6 grados allá en Marsella donde estamos a 7, 8, por acá en la montaña de ser 6. ¿Usted sabe qué frío hace en Madrid y en Mosquera a las 3 de la mañana? 3 grados, 3. Nosotros allá donde vivíamos tocaba prender la chimenea no era de adorno, para que todas las habitaciones se calentaran. Y ahí adelantico de donde nosotros vivíamos queda Siberia. ¿Por qué creen que llaman Siberia? Es helado, 0 grados y la niebla. Y por el lado donde nosotros vivíamos es muy hermoso, están los caballos, las vacas, los sembrados, pero la niebla, blanco, 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 blanco. Hágame favor usted con falda allá a las 3 de la mañana. Pues, ¿qué les pasó a los visitantes de Puerto Rico y de República Dominicana? Te ponían la falda, pero por debajo los chicles, doble chicle, doble leggings, pantalón, porque hay circunstancias, pero eso no te hace pecador. Entonces, hay que tener cuidado, porque lo que estaba pasando aquí es lo que dice el versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y como lo dice traducción lenguaje actual en el versículo 9, de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Entonces estamos hablando de lo que contamina al hombre. Ya vimos el primer punto, las tradiciones de los hombres, de generación en generación, invalidando el mandamiento de Dios. Pero acabamos de ver la hipocresía, enseñando doctrinas que Dios no enseñó, sino que son reglas de los hombres, pero dicen que el Señor las enseñó. Ahora bien, vamos a ir a Marcos, pastor, Marcos 7, vamos a ir todos a Marcos 7, versículos 6 al 8. El título que hay allí en Marcos 7 dice lo que contamina al hombre. Y vamos a bajar al versículo 6 hasta el 8. Marcos 7. Amén. Versículos 6 al 8. Dice así, Marcos 7, verso 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Amén. Amén. En esa época se enseñaba que si no se lavaban bien los vasos de honra, las personas se iban a contaminar. Y el Señor Jesucristo, yo no sé si a ustedes ese Marcos 7 está con letra roja. No. Es el Señor hablando. Dice, Jesús les respondió, en traducción lenguaje actual,
Ustedes son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir enseñanzas humanas. He escuchado en las diferentes iglesias cuando vamos en las visitas de juntas, yo sé que mi hermano Henry también ha visitado iglesias. Ay, pero no, es que la iglesia no crece. No, es que la iglesia, ¿dónde están los jóvenes? No, no hay jóvenes. ¿Dónde están niños? No, pastor, acá no hay niños. Y lo veníamos hablando con mi esposo en el carro esta mañana y yo le decía, así es muy difícil. Mientras las reglas de los hombres están allí puestas y enseñemos que eso es lo correcto, vamos a sacar a muchos de las iglesias. Y entonces usted va por muchas partes y lo que más hay, personas mayores. ¿Y qué está pasando? Yo le doy gracias a Dios, de verdad, gracias y no me cansaré de lo que están haciendo arriba Viviana, Irma, Tatiana, Joyce y el director de todo este grupo, Cristian David. Dios los está usando. Ellos son sensibles a la voz del Espíritu Santo y de las pocas iglesias aquí en Bogotá, aparte de la belleza, esta que tiene damas, caballeros, jóvenes, juveniles y niños. Gloria a Dios. Pero hay que tener cuidado. Y el Señor me colocaba esto. Yo había hablado con mi esposo como desde principio de enero que quería esta enseñanza traerla. No son muchos. Hoy no sé por qué. Pero están los que tienen que escuchar, los que tenemos que escuchar. Porque por eso estuvimos orando, que la palabra no se nos olvide, sino que la pongamos por obra. Y como yo siempre les he dicho, léanlo y el pastor, léanlo en otra versión. Doctrinas, enseñanzas, reglas de hombres. Eso no contamina. Eso no contamina, se los enseñaba el mismo Señor Jesucristo. Y Pedro le dijo, Señor, enséñanos, explícanos. Eso les estaba enseñando. Pero lo que es verdaderamente importante, eso lo dejamos de lado. Honra a padre y madre. Honra primero que todo a Dios. No nos distraemos y ponemos cosas que no ha dicho Dios. Vamos a ir a Isaías, pastor Isaías 29:13. Isaías, porque ahí mismo estaba diciendo Marcos que había hipocresía y que bien lo había dicho Isaías. Miremos lo que se escribió 750 años antes. En Isaías capítulo 29, versículo 13. Aleluya. 29:13 de Isaías dice. ¿Están ya allí? Amén. Dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén. ¿Cuántos años antes escribió Isaías? Griselda. 750 años antes que naciera el Señor Jesucristo. Y ya lo estaba diciendo el profeta Isaías. En una versión más sencilla, Dios le dijo a Isaías, este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero en su corazón, ya que
coloca reglas humanas aprendidas de memoria. Y entonces voy a tocar un tema que es sensible en las iglesias, el tema de los diezmos y de las ofrendas. Y quiero que entonces vayamos todos a Mateo 15, ahí donde estamos, 12 y 14, y pastor, después tú me ayudas con Proverbios 3, 9 al 10. Entonces dice el Señor en Mateo 15 del 12 al 14, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo el Señor Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y el ciego guiará al ciego. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Vamos a ver qué dice Proverbios 3, del versículo 9. Por favor, necesito que todos estén allí, porque esto lo voy a mencionar una vez. Y yo ya lo he enseñado cuando enseñé un martes sobre los diezmos y las ofrendas. Pero quiero que recordemos lo que dice la palabra en Proverbios 3, 9 y 10. Dice la Escritura, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Amén. En Nueva Traducción Viviente dice, honra al Señor con tu riqueza y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿Quién da la provisión? ¿Qué pide el Señor en esta porción de la palabra? Que pactes para que Él te dé la primicia, te dé la cosecha, o que después de que Él te ha bendecido, tú separes el diezmo para darle a Él lo que le corresponde. ¿Por qué en algunas iglesias se enseña a pactar de lo que tú no tienes? ¿Estarán cambiando la palabra? La palabra dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tu fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay un orden. Dios te bendice. Dios bendice nuestro trabajo. Si estamos y producimos como produce Henry, le bendice las manos para que él pueda producir y pueda vender lo que él hace. Si hace alguien algún emprendimiento, cose, hace sus cosas, lo bendice. ¿Y qué dice luego? De esos frutos. Pero cambian las cosas los hombres y hacen doctrina. Y hay iglesias así, llenas, de 1,500, de 5,000, de 7,000. Venga y pacte. Hay cadenas que se dicen cristianas, y voy a decir el nombre, Enlace. Venga y pacte. Teletónicas. ¿Qué se está haciendo? Eso contamina al hombre, porque eso está cambiando la palabra. Y no voy a decir más al respecto, pero estamos hablando de lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando a ellos. Ayer decía mi esposo cuando estaba predicando en el ayuno, gracias por los que nos acompañaron ayer en el Restrepo, los últimos sábados del mes, desde las 8 de la mañana hasta las 12:30, vamos a estar en ayuno
congregacional, van otras iglesias. Ayer le correspondía a la Gloria. Decía mi esposo, lo que yo digo, y decía, los veo muy callados, sé que les incomoda, no les gusta el aguijón, decía, que ojalá los chuse más duro. Esto es así. Lo que contamina al hombre son las tradiciones, son la hipocresía. Decir de labios que lo honran y cambiar las cosas que nunca dijo Dios que se hicieran así. Y en este tema tan sensible como los diezmos y las ofrendas sí que lo han cambiado. Tercero, lo que verdaderamente... pero antes quiero que leamos, ayúdame Henry, Mateo 5, 19 y 20. Antes de pasar al tercer punto. Mateo 5, 19 y 20. Sí. Amén, amén. Capítulo 5, versículos 19 al 20 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén. Dice que el que enseñe el mandamiento tal y como el Señor lo dijo, será ¿qué? Grande en el reino de los cielos. Así que déjeme decirle que esos lugares donde están cambiando el orden y enseñando cosas que no enseñó el Señor, está no solamente la vida de esos pastores, de esos líderes, se van a ir al lago del fuego, sino con ellos, ¿cuántos se van a llevar? Hoy en día las iglesias de sana doctrina se cuentan con los dedos de la mano. Y la asistencia no es la más grande, pero usted y yo no nos vamos a dejar distraer, como enseñó la hermana Joyce un martes. No nos dejemos distraer, no nos dejemos robar la bendición y mucho menos nos dejemos confundir, porque se tiene que enseñar lo que el Padre Celestial nos ha dejado y no cambiar las cosas con reglamentos, con enseñanzas humanas. Ahora sí. Tercero, la verdadera contaminación. Entonces vamos a continuar ahí en Mateo 15, pero ahora vamos a leer del 15 al 20. Dice la palabra en Mateo 15, del 15 al 20. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale, ayúdeme ahí a leer, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. De por Dios, que nuestras iglesias del concilio vivan en santidad, que la cobertura
cobertura que tengan los hermanos en sus iglesias, desde los pastores, líderes y diáconos, sean vidas en santidad, que viven con sus esposas, que son de gran testimonio, que tienen sabiduría de lo alto. Por favor, cuando usted esté orando y intercediendo por la iglesia, que se dé sana doctrina, que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha, pero que la cobertura que se tenga sea una cobertura santa, que se enseñe la palabra, que haya una enseñanza sistemática de la palabra. No, a ver, hoy tocó aquí y en 8 días allí tocó el otro tema. No, por Dios, cuando estemos orando por las iglesias del concilio, tenemos que orar con entendimiento. Por favor, lo que contamina al hombre. Pastor, vamos a Marcos, capítulo 7, del 18 al 23. Marcos 7, 18 al 23. Aleluya. ¿Ya estamos allí? Dice la escritura Marcos 7, 18. Él les dijo: ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Déjeme le leo esa porción para que le quede mucho más claro en traducción lenguaje actual. Él le respondió, ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Tampoco ustedes entienden? Nada de lo que entra en la persona la hace impura delante de Dios. Lo que se come no va a la mente, sino al estómago. Y después el cuerpo lo expulsa. Jesús dijo eso para que supieran que ningún alimento es impuro. 18. Lo que se come no va a la mente, sino al estómago, y después el cuerpo lo expulsa. Jesús dijo eso para que supieran que ningún alimento es impuro. Y también dijo, lo que hace impura delante de Dios a la gente es lo que la gente dice y hace. Porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes o robar o matar a otros o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica, en hacer maldades, en engañar, en ser envidiosos, en insultar y maldecir a otros o en ser necios y orgullosos. ¿Se entiende o no se entiende mejor la palabra allí? ¿Será que está pasando en nuestras iglesias? Dios nos guarde. Dios guarde esta iglesia de UJ La Gloria. Dios guarde desde la cabeza hasta el más pequeño.
Yo sé que esta prédica nos gusta, pero como decía ayer el pastor, usted se hace responsable de lo que ha escuchado. De lo que ha escuchado. Entonces, seamos coherentes, como enseñaba yo ayer en la clase. Coherentes y no pongamos cargas sobre las personas que Dios nunca enseñó. Que Dios nunca enseñó. Deje que el Espíritu le hable. El hombre interior, esa voz. La conciencia le hable y no ponga carga sobre las personas que Dios nunca puso. Ahora, un ejemplo. Van a escuchar esto, lo que contamina la tentación. Y les voy a resumir. La tentación puede llegar de muchas maneras a nuestra vida. ¿Conocen al rey David? ¿Quién no ha escuchado del rey David? El rey David le llegó la tentación en forma de adulterio, de fornicación y homicidio. ¿Quién recuerda la historia? Ya no volvió a la batalla, se quedó allá durmiendo en el terrado. Madrugó a las 12 del día, 1 de la tarde. Vio. ¿A quién vio? A Betsabé. Se acostó con ella. Y para que el esposo no se diera cuenta, lo hizo venir y que se acostara y que se fuera para su casita y él no. Y entonces, como no logró ocultar su pecado, ¿qué hizo él con Urías? Lo mandó de primeras allá a morir, homicidio. Entonces vino en adulterio, la tentación, fornicación y homicidio. Pero a nosotros también se nos puede aparecer en escenarios de diversas índoles. Póngale cuidado, sintiendo envidia. Sintiendo envidia por los éxitos de un amigo, disque amigo, de un hermanito, de una hermanita. Usted sabe cuando van a las casas esas hermanitas y se meten allá y entonces ve ese hogar tan bonito que tiene la hermana, el esposo la quiere, se quieren y los hijos y entonces se le mete Satanás y la sigue visitando y cuando menos nos damos cuenta ya no, ya ella se llevó, la hermanita se llevó al esposo. ¿Pasa? Por eso hay que tener cuidado con esas visitas a las casas. A mí no me gusta que se vaya uno solo. Tenemos parejas para que hagan visita. No me gusta que el hombre esté haciendo la consejería a la mujer. Acá se los hemos dicho con mi esposo. La consejería se hace con el hombre, hombre con hombre, mujer con mujer. Si es necesario, después se llaman en pareja y la pareja pastoral o la pareja que ha sido enviada, los dos juntos. No se atiende aparte una mujer, no se atiende aparte un hombre. No, no es lo correcto. ¿Cómo también se puede contaminar la persona? Gastando más dinero del que tenemos. En mayordomía, por eso les he pedido que cuando oren por los diezmos y las ofrendas, oren por mayordomía. Hay que hacer un cuadrito, una hojita de cuánto tenemos para gastarnos. Y si sobra, amor, nos sobró, ¿qué vamos a hacer? Los ingresos son de juntos. Lo que a él ingresa es lo que a mí me ingresa. Y lo que sale junto, no que usted mire a ver qué paga, usted mire a ver qué. No. Y hay que gastar en conjunto, invertir. Quieren ver bendición en sus vidas. Aplíquelo, mayordomía. ¿Cómo también se contamina el hombre? Entonces dijimos, sintiendo envidia por los éxitos, por las cosas del otro.
gastando más dinero del que tenemos, comiendo en exceso. Y entonces viene la enfermedad, la hipertensión, la diabetes, el colon irritable, tantas enfermedades. Perdiendo, sí que pasa ahora en las iglesias, perdiendo el tiempo en las redes sociales, el TikTok, el WhatsApp, el Face. Yo a veces me aterro. ¿A qué hora? Yo estoy allá en el hospital trabajando, cuando pip, decidí quitarle el pip porque eso era impresionante. Y cuando yo abro, yo digo, pero Dios mío, tienen tiempo para todo esto. Cuidado, las redes sociales. Usted manda y usted no sabe qué entendió la otra persona ya. Mande una palabra, un versículo que edifique. Me gusta. Pone un versículo y va a ir la reflexión. Ya. Eso está bien. Pero pasan cosas de otras iglesias, de otros, por favor. Vemos cómo estamos hablando de que contamina, otras iglesias están haciendo toda la doctrina de la prosperidad, y ponen eso. Hay bebés espirituales en esos WhatsApp de esas iglesias. ¿Usted qué está haciendo? Claro. Y entonces esos bebés espirituales se rascan la cabeza y dicen, ¿será que esto sí es de Dios? ¿O para qué lo habrá puesto el hermano o la hermana? ¿Qué querrá decir? Y ahí para que se reproduzca, por favor, tenga cuidado de lo que usted está publicando. Ayer lo decía la profe Flor Ángela, la maestra. ¿Qué decía? Hay que tener cuidado y nos recordaba el WhatsApp de escuadrones de intercesión. ¿Para qué es? ¿Para qué es? Y no para estar publicando. Ella lo dijo bien ayer y hoy yo se lo recuerdo. Bueno, como yo no abro WhatsApp por lo que estoy mirando las historias o estoy en reuniones, cuando mi esposo me recoge, 65 a 100 WhatsApps están pendientes de leer. En una jornada, yo empiezo a las 6:15, 6:20, y Daniel me recoge a las 4 de la tarde, 4:30. Y yo abro pero el temor. No, eso es, y lo que te digo, traen de otras iglesias, de otros predicadores, y yo me pongo a pensar, y ahí hay gente que hasta ahora está estudiando en el instituto, por ejemplo, que no saben leer, porque cuando los ponemos a leer, los que están en clase conmigo online, o sea, el sábado conectado, mi hermanita Hilda que se conecta, hay hermanitos que no saben leer bien la palabra, ¿cierto? Pero no importa, porque están estudiando. Ahí los ponemos, eso. Ay, profe, es que tranquila, lee. Yo me doy cuenta ya. ¿Quién conoce a Jordan? Un chico que tiene dificultad, retardo. Y él ya se graduó con nosotros. Ustedes lo vieran al principio, no podía ni leer. Cuando terminó el instituto, a los 3 años, leía ya. Dice, profe, ¿puedo leer de otra versión? Y él ya lo hace. Hay gente que hasta ahora está aprendiendo a leer la palabra y ponemos eso. ¿Qué responsabilidad tenemos? Pero entonces, ¿qué contamina al hombre? A David le llegó con adulterio, fornicación y homicidio. ¿Qué llega hoy? La envidia. Gastándose más el dinero, comiendo en exceso, perdiendo tiempo en las redes sociales. Y perdónenme, en varones, bueno, yo no he visto más realmente lo que he visto viendo pornografía. No dudo que de pronto hayan mujeres que estén haciendo eso, jovencitas, mujeres de pronto casadas, no lo sé. Pero a mí me impactó porque mi esposo, él está trabajando toda la mañana o la tarde para por la noche enseñar la palabra
o para bajar las clases. Y él me dice que el ataque que tiene cierto amor le llega, y David Josué también me cuenta que el ataque es sobre todo a ellos que son varones y que les toca estar quitando y ellos no frecuentan esas, pero el ataque, saben que están ahí conectados y que son varones y el ataque que les va llegando, que contamina al hombre lo que ven. Claro, por los ojos, pero también lo que escuchan, lo que escuchan. Yo veo allá en el hospital a todos conectados. Yo también para que no haya tanto ruido. Mi música cristiana, mis cosas. Y allá están los jóvenes, los ingenieros. Y yo digo, ingeniero, necesito que me arregle aquí en la historia clínica. Ingeniero. Ah, bueno, mi esposo me recuerda porque cuando nos sentamos a almorzar, entonces se sientan, son 3 ingenieros, un administrador, jóvenes de, ellos pueden ser mis hijos, yo se los digo así, yo les digo, ingeniero, tú puedes ser mi hijo, tienes, o son más pequeños que Felipe, que tiene 29. Y yo le digo, y entonces empiezan a hablar, estamos almorzando, no, que sí se vio de Netflix ay, es que se me olvidan los nombres, la, la secuencia que van en la temporada 4. Sí se vio que pasó no sé qué, y las chicas también, no, y no, pero tiene que ver la quinta, la sexta, y entonces me dice, el doctor Elisa, ¿usted ve algo? Yo le digo, no, yo no veo ni siquiera televisión. ¿Yo qué pongo? Nosotros ponemos para que sepan el YouTube. Mi esposo paga ese. Música cristiana, son imágenes de unos paisajes hermosos. Sale la palabra. Y así es que, como dice mi esposo, conocemos varios países y va saliendo. Y yo le digo, me encanta cuando yo voy a predicar, a dirigir por las tardes o a enseñar. A mí me gusta tener eso de fondo, me trae una paz. Y nosotros escuchamos eso y nos acostamos a las 10 de la noche, pero mi esposo lo tiene programado para que a las 11 de la noche se apague esa música cristiana con esas palabras. No tenemos televisión típica de novelas o de eso de como realities, eso es que no, la verdad no nos ubicamos mucho en eso, pero eso es lo que hay ahí. 35 compañeros hay conmigo y eso es lo que hablan. Eso es lo que está pasando. Y allá no pasan con esas casas o como que en esos programas se enfrentan, se acuesta uno con el otro. Bueno, eso, por Dios. ¿Dónde se está metiendo? ¿Qué contamina al hombre? Eso. ¿Pasa? Pasa. Así que tenga cuidado. Aquí los que están, y valga el tiempo, habilitados para hacer visitas son en este momento 3 parejas. Primero Luis Vicente y Matilde. Segundo, Blanca y Henry. Y tercero salió una nueva pareja, Yubicet y Juan. Yubicet y Juan no están, allá les mandaron saludos, ellos están conectados en este momento, están por allá en el Líbano, Tolima, en una actividad personal que tienen familiar. Son las 3 parejas. Cuidado los que quieran ir a hacer visitas por otro lado en nombre de la iglesia. Eso es muy serio. Y sabemos a quiénes estamos delegando y quiénes son esas parejas. Y si alguien quiere ir a hacer visita, pues se acerca a los pastores. Pero fíjense que mandamos parejas, casados. Ahora sí, después de que llegó la tentación y fue contaminado David, la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios y aunque pecó, también fue un gran arrepentido.
Dios amaba a David porque vio que se arrepintió genuinamente. Si sientes una tentación rondando tu corazón y le das cabida, necesitas ponerte a cuenta con Dios. Y mire lo que escribió en el Salmo 51:10 David. Quiero que todos vayamos allá y lo leamos a una sola voz. Salmos, capítulo 51, versículo 10. Aquí hay un título en el 51 en mi Biblia, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. ¿Y quién escribió este salmo? David. Ahora sí, Salmo 51, 10. ¿Qué le dijo David al Señor? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces lo que contamina al hombre es lo que está allá adentro. Y si somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo, y en el alma están las emociones, los sentimientos, los pensamientos, ¿qué tiene que ser disciplinado de nuestro ser? El alma. El alma se tiene que aprender a sujetar al espíritu, y el espíritu tiene una voz y se llama conciencia. Es esa vocecita que a usted le dice, eso no está bien, por allí no es. Y el hombre interior, que es esa intuición, ese testigo interior del que habla la palabra. Escúchelo. Después usted dice, ay, ¿yo por qué no hice caso? ¿Por qué? El Espíritu Santo le estaba hablando. Y le decía David al Señor, Señor, crea en mí. En Telea dice, Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. ¿Y cuál es el ser? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y quién debe mandar en nuestras vidas? El Espíritu, que está en comunicación permanente con el Espíritu Santo. Eso es lo que contamina al hombre, y todo lo que les traje de ejemplo está sucediendo. ¿Y está sucediendo por allá lejos? No, a nuestro alrededor. A mí me pasa ya en el trabajo. Y entonces parece uno el bicho raro. Y entonces me pregunta, ¿qué hace usted entonces? Y yo le digo, yo pongo esto, yo acá, enseñamos la palabra, escribimos. Ah, qué bien. Pero luego dicen, el hogar tan bonito que tiene la doctora Elizabeth, yo quisiera tener un hogar así. Mi esposo me preguntó el viernes, de tus 35 compañeros, ¿cuántos tienen su hogar? 2, aparte de mí, 2. Tengo compañeras profesionales, médicas, bacteriólogas. Esta chica es de un papá, esta otra es de otro papá. Así, todas así. ¿Y tienen actualmente esposo? No, ninguno de esos ha sido. Y todos se preguntan, ¿pero qué es lo que tienen? ¿Y los hijos se congregan? ¿Y los hijos siguen asistiendo a la iglesia? ¿O como los hijos, como yo les he presentado a Felipe, a Daniela, sirven? Sí. Ese televisor, cámbielo. Netflix, eso no es. En YouTube, y hay que buscar con mucho cuidado, con mucho cuidado. Si usted tiene dudas, venga. Me gusta mucho porque Cristian David llama al pastor, le dice, pastor, no sé qué, acláreme esto, pastor, muéstreme cómo. Y él es un muchacho bastante inquieto con las cosas. Y vi esto, ¿por qué? Y el pastor permanentemente le está diciendo eso. Si va usted a tener algo, tenga ese internet y en YouTube sepa seleccionar en dónde va a entrar. Mire, música cristiana, yo pongo allá música cristiana con paisajes.
y veo muchos países y la palabra está saliendo ahí permanentemente. Y el fondo, música instrumental, pero música cristiana. Así que el Salmo 51:10 debe ser un rema en nuestra vida. Vamos a ir al Salmo 24. Ahí atrásito, Salmo 24, 3 al 6. Ya para estar terminando. 3 al 6. Salmo 24, 3 al 6. Porque debemos empezar a limpiar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma. Porque recuerda que la salvación, el día que tú y yo dijimos a Jesucristo, te acepto como Señor y Salvador, nuestro espíritu nació de nuevo. Estaba muerto en delitos y pecados, pero nació de nuevo y tenemos que cuidar esa salvación. Y entonces dice el Salmo 24, 3 a 6, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y Pastor, Isaías 1:18. Isaías 1:18. Amén. Isaías 1:18 dice. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Amén. Tu corazón, no apagues, ven para estar orando. Tu corazón hablará por ti y definirá quién eres. Pongámonos a cuentas con Dios. Entendamos lo que Dios nos quiso enseñar hoy. ¿Qué contamina al hombre? No nos prestemos para hacer doctrina de hombres en cosas que Dios no enseñó. Y no dejemos lo fundamental y lo importante que nos puede traer tristezas, dificultades. Amado Dios, Padre bueno, quedamos sin palabras ante ti, Señor. ¿Qué podemos decir, Señor, si no es gracias por hablarnos como nos hablas, Señor? Si no nos amaras, simple y llanamente no nos hablarías tan claro. Pero como nos amas, nos exhortas en tu gracia, nos rodeas de tu favor para que mejoremos, Señor. Todos los presentes debemos mejorar. Cometemos errores, nos hemos equivocado, hemos faltado, pero tú nos estás marcando, Señor, lo apropiado. Es cuidar este hombre interior. Y el hombre interior se cuida, Padre Santo, y tú nos estás diciendo, nos estás alertando del mundo que nos rodea. No nos podemos alejar del mundo porque el mundo está presente. Y además, ¿cómo nos alejaríamos? Porque entonces, ¿cómo verían tu gracia y tu favor para que lleguen a ti? Esas tinieblas, ¿cómo se romperían si una luz no llega a ellas?
Pero necesitamos, Señor, que el carácter de Cristo sea fortalecido, moldeado en nosotros, Señor, para mantenernos firmes con los ojos puestos en Jesús en medio de situaciones tan difíciles, en medio de tentaciones permanentes, en medio de acechanzas, de ataques directos, porque en guerra estamos, Señor. Pero gracias, Padre, porque tú despliegas tu poder en favor nuestro y tu Santo Espíritu no nos deja solos. Es nuestra convicción que se debe avivar, Señor. Es nuestra convicción la que debe fortalecerse, porque sabemos que no estamos solos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque tu palabra dice que detrás y delante nos rodeaste y sobre nosotros has puesto tu mano. Tu palabra dice que estamos en el fundamento en Cristo mismo. Tu palabra nos garantiza que tú vas con nosotros. Tu palabra, Señor, es poder para nosotros. Tu nombre es poder para nosotros. Pero está la fe, la obediencia, la sujeción a ti, la lealtad a ti por encima, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu tome esta palabra, Señor, y cual semilla viva sea labrada en cada uno de nuestros corazones. Corazones que son, Señor, tierra buena, tierra fértil, para que germine, Señor, el fruto que tú estás buscando y produzca el 30, el 60, el 100 por uno de acuerdo a tu propósito y plan, Señor. Sí, Padre, a veces, Señor, flaqueamos. A veces, Señor, prima esa condición humana de vanagloria, esa vanidad efímera, esos deseos de ojos. Pero, Señor, oh Dios, gracias por reubicar nuestros pasos en tu senda recta. Y en esa senda recta no hay tropiezo, porque seguimos tus huellas, Señor. Padre, ayúdanos con tu gracia y con tu favor a mantenernos firmes mirando a Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. No podemos quitar los ojos de ti, Señor. No nos podemos distraer, Padre. Y el mundo quiere distraernos, pero no nos dejamos distraer, porque nuestros sentidos están puestos en el trono de la gracia, en el favor tuyo. Gracias porque tú quitaste, Señor, los obstáculos. El velo se rasgó. La puerta se abrió y podemos entrar confiadamente, Señor. Gracias, Padre, porque nos amas y por lo que nos amas nos hablas tan claro. Gracias, Padre, porque podemos reposar y descansar en ti. Porque tú te llevas, Señor, las cargas que tenemos. Llévate estas cargas, Señor. Llévatelas, Padre. Llévate estas angustias. Llévate estas tristezas, llévate estas zozobras, llévate toda incertidumbre, llévate todo aquello que nos puede afectar la comunión contigo. Y que sea, Señor, tu Santo Espíritu derramando unción fresca sobre nosotros. Que aceite fresco venga a nosotros, porque somos vasijas vacías, necesitadas de ser llenas. Llénanos, Padre, con tu preciosa presencia. Llénanos, Señor, y que tu Santo Espíritu rebose en nosotros, Señor. Y que esta llamita que estaba tenue, oh Señor, se avive cual hoguera que alumbra en medio de las tinieblas. Para alabanza y gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén.